partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta, con el auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. Alguna vez fueron valiosos por su piel y su grasa, pero hoy los lobos y leones marinos son un atractivo turístico de la costa de nuestro país. En la isla de Lobos, a unos 8 kilómetros mar adentro de Punta del Este, vive la mayor colonia de esos animales en el hemisferio occidental. Hay tantos que hace poco más de una década se evaluó declararlos plaga. El Cabo Polonio es otro foco, particularmente en las pequeñas islas frente a la playa. Hay quienes contratan embarcaciones para visitarlos en su hábitat y cada vez que uno de ellos hace lo contrario y visita nuestro ambiente, por ejemplo que se echa en un muelle portuario, bueno, ustedes saben, se convierte en protagonista de decenas de fotos. Quizás por ese mismo interés son especies cuya conservación es una causa popular, más de lo que ocurre con otras. Al punto que el año pasado la bióloga Valentina Franco Trecu obtuvo el premio L'Oréal UNESCO por su trabajo investigando los niveles de contaminación con mercurio que sufren estos animales en las aguas uruguayas. Los lobos y leones no son los únicos animales marinos que ostentan el privilegio de fascinar, atraer y preocupar a los turistas y locales. También están, por ejemplo, las tortugas marinas. Y el mercurio no es la única fuente de contaminación con la que tienen que lidiar. Entre muchas cosas está el plástico. Por eso, hoy en La Mesa Verde les proponemos hablar de fauna marina uruguaya y los desafíos que enfrenta su conservación, centrándonos exclusivamente en esta oportunidad en lobos, leones y tortugas marinas. Y para conocer más al respecto nos acompañan 3 biólogos. Está con nosotros Valentina Franco Trecu, que es magíster en zoología, doctora en ecología, profesora asistente en el Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, ganadora, como yo decía, del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, especializada en lobos y leones marinos. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también, pero a distancia en este caso, Juan Pablo Lozoya, que es magíster en ecología, doctor en ciencias del mar, docente del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República, especializado en contaminación marina con plásticos. Juan Pablo, también, buen día para ti, ¿cómo estás? Buen día. Por la invitación. Y también acá en estudio nos acompaña Gabriela Vélez, que es doctora en biodiversidad, profesora asistente en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y coordinadora de la investigación en la ONG Carumbe. Gabriela, bueno, un gusto, buenos días. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, todos tienen investigaciones distintas, digamos, pero complementarias. Podríamos decir que es como, esto yo aclaraba, ¿no? Un primer abordaje de fauna marina uruguaya, aunque por supuesto nos queda una enormidad de fauna por fuera del enfoque de hoy, que en todo caso en otro momento retomaremos. Pero voy primero conversando con cada uno de ustedes. A ver, Valentina, en tu caso, vamos a conocer un poco más de tu trabajo. ¿Qué te atrajo de los lobos y leones marinos y por qué terminás trabajando con ellos? Bien, bueno, es una historia un poco larga, pero para hacerla un poco simple, empecé trabajando con un grupo de biólogas antes de terminar la licenciatura y trabajábamos principalmente con cetáceos, o sea, con ballenas y con delfines. Y bueno, también son mamíferos marinos, al igual que los lobos y los leones. Y cuando tuve la suerte de empezar a estudiar un poco sobre estas especies en algún curso, me di cuenta de que hacía falta un montón de conocimiento, de que teníamos unas poblaciones naturales al lado, digamos, de nuestras casas, básicamente, ¿no? Bastante cerca para poder acceder fácilmente. Y bueno, y fui un año a trabajar en el 2004, ya hace unos cuantos años, a trabajar en la isla, hacer una primera incursión. En la isla de Lobos. En la isla de Lobos, sí. Y bueno, y quedé fascinada y empecé a hacer mi trabajo de grado, que fue en comportamiento maternal.
Y bueno, cuando vamos investigando también lo que nos pasa es que las respuestas que vamos encontrando nos abren otra cantidad de preguntas, y así fue que empecé este largo camino. Después hice mi maestría, también trabajando en aspectos ya más de la ecología alimenticia, de lo que comen básicamente, y en el doctorado también trabajé con estas especies, abarcando otra cantidad de áreas en la investigación. Y bueno, y así fue que llegué a conocerlos y a fascinarme por estos animales y por la naturaleza toda, ¿no? En la isla de Lobos, que es un lugar maravilloso. Eso te iba a decir, o sea, intuyo que no muchas veces o no siempre tienen esa posibilidad, ¿no? De tenerlos tan cerca dentro de todo, ¿no? Los biólogos a veces estudian otras cosas que pueden ser de más difícil acceso. En este caso, dentro de todo, estamos en un lugar relativamente privilegiado, ¿no? Sí, totalmente. Además, el estudio en los mamíferos marinos en general tiene un montón de complicaciones logísticas, ¿no? Porque son animales que están en el mar. En el caso de los lobos y los leones marinos, tenemos la suerte de que una parte de su vida se da en tierra, y eso nos facilita entonces el acceso a obtener muestras, a observaciones para estudios de comportamiento y otra cantidad de cosas. Y bueno, como te decía, salir de tu casa, si vivís en Montevideo, cuando mucho, y a 2 horas y media estar en medio de una colonia salvaje, en medio de un documental de la National Geographic, es como una cosa bastante maravillosa, y sí, es un privilegio realmente. ¿Qué es lo que sobre todo te atrapa de su comportamiento en particular? ¿O de alguna característica en especial que veas de ellos? Bueno, en realidad son muchas los comportamientos que te atrapan. Tienen características especiales, el hecho de que las hembras paren una cría cada verano y en la misma temporada se aparean, digamos, y vuelven a quedar preñadas, o sea, son madres de continuo. Mientras están amamantando una cría, que aproximadamente la amamantan 1 año, están preñadas de la que van a parir en el año siguiente. No es una característica clásica en los mamíferos en general. Las hembras quedan preñadas luego del destete, ¿no? De dejar de hacer esa inversión energética. Entonces, en las hembras de estas especies se tiene una doble inversión maternal que es bastante interesante. Después, bueno, el hecho también de que como las hembras se alimentan en el mar, sus crías quedan en las colonias porque no saben nadar todavía en los primeros meses, y bueno, pasan por una serie de eventos de alimentación y ayunos alternados, ¿no? Y bueno, también cómo se adaptan las crías para sobrevivir a esos ayunos, los distintos comportamientos o estrategias que desarrollan, cómo afecta a la sobrevivencia de la cría, la duración que tenga los viajes de alimentación de la madre. Ajá. Y bueno, fue eso un poco lo que también me llevó a decir, bueno, qué es lo que pasa en el mar, que es un poco más difícil de estudiar que lo que ocurre en tierra, pero nos ayuda también a comprender un montón de cosas. Y así fue que empecé a estudiar lo que tiene que ver con ecología trófica, que llamamos nosotros, que bueno, con saber qué comen, en dónde comen, cómo es el comportamiento de buceo, cuestiones relacionadas con cuán especialistas o no son los individuos. Y bueno, también eso nos ayuda a comprender o a obtener información relacionadas con cuestiones relacionadas con la conservación. Por ejemplo, tener idea de cuáles son las áreas de alimentación nos ayuda a evaluar cuánto se solapan estas áreas con las áreas utilizadas por las pesquerías. Saber qué especies comen también nos ayuda a comprender el solapamiento que tiene con las especies que son objetivo de las pesquerías. Y eso también nos ayuda a entender otra problemática que tienen estas especies, que también he trabajado en proyectos relacionados con la captura incidental, ¿no? Muchas veces las pesquerías, obviamente no son las especies blanco, no están dirigidas a estas especies, pero sin querer, accidentalmente capturan, ya sea en las redes de enmalle de la pesquería artesanal, como en el arrastre en la pesquería industrial costera. ¿Y qué consecuencias tiene para los lobos y los leones marinos si quedan así atrapados? ¿Pueden llegar a sobrevivir? Bueno, la probabilidad de sobrevivir está relacionada con el tiempo que queden enmallados en las redes, ¿no? Cuando las pesquerías artesanales utilizan las redes por muy poco rato, es probable que puedan llegar a sobrevivir, pero bueno, hay que desenmallarlos, eso también implica un costo para los pescadores porque hay una rotura de las redes, en muchos casos también se alimentan de las especies. En el caso de arrastre es bastante menos común que sobrevivan, ¿no? Porque bueno, los arrastres se realizan por, no sé, en promedio 2 horas, entonces estamos hablando de que están
son mamíferos, ¿no? Respiran, tienen pulmones, necesitan respirar aire, entonces tanto rato bajo el agua en general genera la muerte, ¿no? Eso, ¿cuánto rato pueden pasar abajo del agua? ¿Cómo es la dinámica de salida y entrada? Bueno, lo que nosotros tenemos de comportamiento del buceo, que es lo que realizan en un estado normal, ¿no? Cuando están trasladándose y alimentándose, ¿no? En un evento de una captura incidental. Es un poquito diferente para las dos especies. Bueno, podemos capaz que explicar diferenciar eso. Primero, ¿no? ¿Qué diferencia un león de un lobo marino? Ahí va. Bueno, en Uruguay tenemos estas dos especies que viven y se reproducen, ¿no? Porque tenemos otras especies que son visitantes, pero los lobos y los leones marinos se reproducen en Isla de Lobos y en Cabo Polonio. La principal diferencia que tienen a nivel morfológica es que los lobos finos son mucho más pequeños de tamaño, pesan, por ejemplo, las hembras entre 40 y 50 kilos, mientras una hembra de león marino pesa 150, 170. La misma diferencia se da en las crías y también en los machos. Tienen 2 capas de pelo, lo que les da un aspecto un poco más despeinado. A cambio ¿A los leones? Los lobos finos los lobos. son lobos de 2 pelos, mientras los leones tienen una sola capa. Y otra característica muy distintiva es el hocico. En el lobo fino el hocico es como puntiagudo, mientras que en el león marino es como más chato el hocico, ¿no? Eso nos permite diferenciarlos a simple vista. Pero después tienen una diferencia importante en lo que respecta a la población de Uruguay es que los lobos finos tienen una población bastante abundante. Estamos hablando de 150.000 animales por lo menos, o algunas 150.000. O algunas estimaciones incluso indican más. Todo eso en la costa uruguaya, decís. Sí, entre las colonias de Isla de Lobos y de Cabo Polonio. En cambio, los leones marinos solamente tienen, habíamos estimado para el 2013 una población de 10.000 individuos, y luego de eso ocurrió el año anterior la gripe aviar, que por lo menos tenemos una estimación de una mortalidad de 1.500 leones marinos, o sea que estamos hablando de que es una población bastante más pequeña, que tiene una tasa de crecimiento negativa. Eso quiere decir que cada año disminuye su abundancia. Entonces, estamos hablando en un orden de magnitud de diferencia de lo que son los tamaños poblacionales de estas dos especies. Por lo tanto, los desafíos son diferentes, ¿no? Por eso cuando tú presentabas, ¿no?, y decías que hay tantos que se llegaron a considerar una plaga, todo eso está relacionado en realidad con el lobo fino, ¿no? ¿Y cómo se llevan entre ellos? Bien. Sí, conviven. Sí, hay zonas donde utilizan las mismas áreas de reproducción y están los lobos y los leones marinos juntos. En lo que tiene que ver con las áreas de alimentación, los estudios que nosotros hicimos colocando transmisores satelitales, encontramos una importante diferencia, ¿no? Mientras los leones marinos se alimentan principalmente en el área costera, sobre la plataforma, y eso hace que tengan buceos más cortos también, porque hay menores profundidades. El buceo, la profundidad máxima que nosotros registramos fue más o menos de 70 metros, mientras que las hembras del lobo fino se alimentan en el quiebre del talud continental, o sea, te estoy hablando donde empiezan a haber profundidades muy grandes, a 500 kilómetros de la isla, cerca de, por ejemplo, enfrente por Mar del Plata, por allá, ¿no? Y estamos hablando de que, tienen buceos de hasta 230 metros de profundidad, o sea, bucean muchísimo más profundo, porque también se alimentan de especies que llamamos pelágicas, digamos, que están en la columna de agua, ¿no? Pero cuando decís eso, a ver, uno piensa, el lobo marino fino que uno puede ver en la costa uruguaya, ¿hace ese trayecto para alimentarse? ¿Cómo? No te entendí ahí cómo es. Sí, las hembras... ¿Hace efectivamente todo ese trayecto hasta la costa casi de Mar del Plata? La costa no, es antes, ahí está. Ahí va el mar abierto, pero como ubicado frente a Mar del Plata, si se quiere. Pero estamos hablando de una distancia considerable, lo que se traslada para eso. 500 kilómetros de Isla de Lobos, más o menos. Te estoy hablando de hembras que tienen cría y que tienen una cría esperando en la Isla de Lobos para amamantar, ¿no? Fue bastante fascinante cuando tuvimos esos resultados, porque era algo que no nos imaginábamos. Y lo hacen bastante rápido, en realidad. Porque ¿cuánto pueden llegar a demorar? Depende del tiempo que se esté alimentando allá, pero nosotros en ese momento, por ejemplo, los veíamos en tiempo real, ¿no? Por el satélite, y veíamos que la hembra empezaba a volver y más o menos demoraba 2 días y medio, 3 en llegar a Isla de Lobos. O sea que estamos hablando de que hace 500 kilómetros aproximadamente en 2 días, 3 días.
Pero bueno, después hay un tiempo que está mismo en esa zona alimentándose y eso es variable dependiendo del éxito que tenga cada una de las hembras, ¿no? ¿Cómo es trabajar así en el día a día? ¿Estuviste 11 veranos seguidos en la Isla de Lobos para estudiarlos? Sí. ¿Cómo es? Primero, ¿tienen que quedarse ahí cuando van a estudiarlos? ¿Cómo hacen eso? Bueno, estar en la Isla de Lobos es como lo que más te rinde, porque una vez que cruzaste te asegurás que todos los días podés ir a hacer las observaciones o hacer las capturas, los muestreos que tengas que hacer. Además de que no implicaría el costo de ir y volver. Claro. En general nosotros utilizábamos, aparte de las embarcaciones que van con el cambio de turno de fareros y loberos, entonces podíamos llegar a la isla con la misma embarcación y seguro nos quedábamos periodos de 15 días, a veces también de un mes o más. Y bueno, la dinámica es esa, es trabajar bien temprano, porque bueno, también toda la costa de la Isla de Lobos, donde ellos están principalmente, es rocosa y la roca levanta temperaturas muy altas a partir de las 10:30, 11 de la mañana, y ahí hay como una cantidad de individuos que se van al agua a termorregular, ¿no? Que es cuando los vemos con las aletitas para arriba, ¿no? Así en el lago. Entonces, bueno, trabajábamos bastante temprano, observábamos de las 7 a las 10 y después en general de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, para también como el horario más fresco. También en esas horas es que cuando tenemos que hacer capturas para obtener muestras, es que trabajamos en ese horario, obviamente para disminuir los riesgos, porque en los horarios de mucho calor hay probabilidad de que los animales con el estrés también levanten temperatura, ¿no? Y eso, ¿y cómo reaccionan los animales cuando la interacción con ustedes en general? Cuando es observaciones, no pasa nada. Utilizamos obviamente distancias mínimas. Ellos están acostumbrados a la presencia que cuando estamos ahí lejos. Cuando tenemos que hacer capturas para obtener muestras, bueno, se trabaja bien diferente si son crías a si son individuos adultos. Cuando son crías, realizamos la captura como con copos, como si fuera como calderines, digamos, pero un poquito más fuertes. Y bueno, y la manipulación dura entre 3 minutos, 5 minutos, que es, bueno, medirlo, pesarlo, ver el sexo y sacar las muestras que haya que sacar, si hay que marcar, se marca. Ya cuando trabajamos con hembras adultas, se trabaja con anestésicos, ¿no? Porque, bueno, es otra dimensión de la que estamos hablando y bueno, también como en general en esos trabajos para los que capturábamos hembras poníamos transmisores satelitales y eso había que pegarlo bien y todo eso lleva como tenemos que tener otro tiempo de manipulación. Pero esos transmisores satelitales les permiten, claro, hacer ese seguimiento del que hablabas, por ejemplo, ¿no? Así como en tiempo real y poder evaluar muchísimos aspectos de su comportamiento. Exacto. Sí, junto con los transmisores satelitales también ponemos los registradores del comportamiento de buceo, entonces ahí podemos tener como un match, ¿no? Entre las áreas donde están comiendo y las profundidades a las que están buceando. Y bueno, ahí ese trabajo necesita más gente, necesita de otro tiempo, de otra infraestructura, otra logística, otro dinero. Como te decía, en general no, siempre que manipulamos adultos trabajamos con una veterinaria presente, ¿no? Por cualquier situación que se necesite. Así que bueno, es bien diferente el trabajo con adultos o con crías. Contanos algo más del comportamiento así en manada, de cómo se organizan ellos. Tanto de los lobos como los leones, ¿no? Bien, bueno, son coloniales, eso quiere decir que por eso vemos todas esas agrupaciones juntas. Y lo interesante también es eso, que como te contaba, en el periodo del verano se dan con un mes de diferencia, pero bueno, básicamente a lo largo de diciembre se dan los partos en el lobo fino y entre 7 y 10 días después las hembras copulan. Entonces estamos teniendo como un montón de comportamiento reproductivo concentrado en un mes. Y bueno, una de las cosas que también estudié en el doctorado tenía que ver con el sistema de apareamiento, que es cómo se organiza la estructura en lo relacionado con la reproducción. Y bueno, encontramos resultados bastante interesantes porque era una especie que tenía descrito, una población acá en Uruguay que tenía descrito un sistema de apareamiento con harenes, o sea que los machos realizan una defensa activa de las hembras y controlan su movimiento.
Y bueno, nosotros encontramos que eso no era así, que en realidad los machos defienden territorios fijos, pero las hembras se mueven libremente. De hecho, los lugares, los territorios chiquitos que utilizan para estar con sus crías no coinciden en la mayoría de los casos con el territorio del macho que eligieron para copular, o sea que hay como cierta elección por parte de la hembra, ¿no? Y bueno, también estudiamos el éxito reproductivo de los machos por paternidad y bueno, encontramos que a diferencia de lo que se creía, muchos machos satélites que están por fuera de estas áreas de reproducción también dejaban descendencia, incluso con valores a veces más altos que los machos territoriales, ¿no? Que están ahí defendiendo un territorio, haciendo un gasto energético enorme. Bueno, y eso fue bastante sorprendente. En el caso de los leones marinos, el sistema de apareamiento sí es con una estructura de harem, pero también hay como distintas estrategias relacionadas con la ubicación que los machos tienen en la colonia, porque tienen un gasto muy fuerte en termorregular. Como te decía hoy más temprano, la roca levanta temperaturas muy altas y estos machos no abandonan el territorio y a su vez tienen una capa de grasa enorme porque están en ayuno y es con lo que se están, digamos, alimentando en ese periodo que están en la defensa del territorio. Entonces tienen una necesidad de termorregular muy alta. Entonces en los leones marinos encontramos que los territorios se dividían en dos tipos: los que están sobre la línea de marea y son móviles, se mueven con la línea de la marea, no son fijos, y otros machos que tienen territorios internos pero que siempre están asociados a depresiones de la roca que generan lagunas, o sea que hay como un cuerpito de agua que les permite de alguna manera termorregular, y esos son fijos, ¿no? Bueno, eso es lo que te puedo contar del... Pasemos ahora a la última investigación, esta con la que fuiste premiada, que tiene que ver con la contaminación por mercurio. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo surge la preocupación puntualmente sobre ese metal? Bueno, una de las cosas que es importante aclarar es que el mercurio ingresa a los animales por la dieta, por lo que comen. Y bueno, yo venía trabajando, como te contaba, en ecología trófica muchos años con distintos aspectos y hay unos antecedentes de que hay niveles un poco elevados en ciertas playas de Uruguay de mercurio, que fueron generadas por un colega, por Javier García Alonso, que es con quien también estoy trabajando en esta investigación. Y bueno, y fue entonces conversando que yo le dije, che, yo tengo muestras de pelo, de hembras que ya había colectado, que ya habíamos capturado, o sea, no se necesitaba realizar capturas de vuelta. ¿Qué tal si evaluamos cómo está la situación en relación al mercurio? Y bueno, y ahí lo que hicimos el año pasado fue procesar algunas muestras de pelo de hembras de lobo fino y de león marino. Y bueno, también fue bastante sorprendente los resultados porque encontramos que las hembras de león marino tienen niveles muy altos, incluso los más altos registrados para leones marinos en el mundo, y muchísimo más altos que los del lobo fino. Un poco esto lo explicamos por lo que te contaba antes, también esa diferencia que tienen en las áreas de alimentación, mientras las leonas marinas, que son las que tienen esos niveles altos, se alimentan en el ambiente costero, que no solo está mucho más degradado por la presencia humana asociada a la costa, sino que en nuestro país también está la característica de que todo el ambiente costero es muy influenciado por la descarga del Río de la Plata. Y la descarga del Río de la Plata, que es una cuenca muy grande en América Latina, que incluso está asociada a 5 países diferentes, claro, todos sus tributarios terminan desembocando en el río Uruguay, en el Río de la Plata, y de alguna manera eso trae un montón de compuestos que son generados por actividades que se dan en continente, no en la costa, ¿no? Entonces como que el ambiente costero nuestro de Uruguay tiene como esa doble presión, ¿no? Y bueno, y hay... Y además el mercurio perdura mucho tiempo, ¿no? El mercurio no se degrada, ¿no? Entonces actividades como que pudieron haber ocurrido hace mucho tiempo, por ejemplo, como la minería a pequeña escala, la minería de oro, que tiene un fuerte uso del mercurio para poder extraerlo. Estamos hablando de que eso también se liberó al ambiente y se puede continuar liberando y está ahí hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, de ahí surge entonces poder comprender un poco más en profundidad si estos niveles altos que nosotros encontramos en pelo, que es un tejido inerte, como el nuestro, que no está vivo, digamos, y que entonces también existe alguna bibliografía que propone
que estos animales utilizan a la elaboración del pelo como una vía de detoxificación. O sea, que aprovechan y durante esa etapa de la muda que forman el pelo, digamos como que liberarían el mercurio y lo pondrían ahí porque no les molestaría. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es de los mismos organismos sacar pelo y sangre para comparar los niveles de mercurio que hay en un tejido activo, como es la sangre, ¿no? Metabólicamente activo e interno. Y eso nos va a dar una idea de que si realmente estamos frente a niveles preocupantes para el funcionamiento metabólico de estas bueno, especies. ahí está. Eso está en proceso. Todavía no hay una conclusión clara de qué tan preocupados tenemos que estar con ese aspecto. Bueno, es preocupante que tengan esos valores altos en pelo, ya eso es preocupante, pero bueno, poder tener una idea, si nosotros encontramos niveles muy bajos en sangre, podríamos confirmar que el pelo estaría haciendo una vía de detoxificación que están utilizando. Igual, otra cosa interesante es que los lobos y los leones marinos no nos hablan solo de su salud, sino también de la salud del ambiente, ¿no? Entonces, igual de todas formas es preocupante porque esos niveles de mercurio que ellos generan en pelo tienen que ver con los lugares donde se alimentan, ¿no? Y en el caso de los leones, se encontraron con la sorpresa de que los leones marinos tenían mucho más concentración que los lobos de mercurio. Sí, las hembras de lobo fino tuvieron valores más bajos, tampoco tan bajos, ¿no? Tuvieron 8 microgramos gramos, mientras las otras tuvieron 30. Pero bueno, probablemente esté asociado a eso, a que se alimenta en un ambiente más prístino, ¿no? Donde no hay tanta influencia de la actividad antrópica como sí hay en el ambiente. Con eso que explicabas, en el ambiente costero. Pero lo de los lobos puede tener relación directa con esto que decías, con que cada vez son menos el factor del mercurio. Bueno, el mercurio tiene efectos en muchos sistemas, en el sistema nervioso, en todo lo que está relacionado con la locomoción, con la capacidad cognitiva, también en el sistema renal, pero tiene fuerte importancia en lo que es el sistema inmune, que los tiene como inmunodeprimidos, entonces los hace mucho más sensibles a otras bacterias o virus, como también pudo haber sido lo que pasó con la gripe aviar. No descartamos eso porque el león marino se vio mucho más afectado que el lobo fino, pero además también tiene repercusiones en lo que es aspectos de la reproducción, ¿no? Con abortos espontáneos, con muertes prematuras, entonces o bajada en la fertilidad de las hembras. Entonces, bueno, todo esto abre como un nuevo camino para intentar comprender otras cosas, ¿no? Que se irán procesando de aquí en adelante. Seguimos en esta mesa verde especial hablando de la fauna marina uruguaya. Ahora poníamos el foco con Valentina en particularmente los lobos y leones marinos. Ya aprendimos muchísimo, Valentina, gracias por eso. Pero tengo preguntas de los oyentes. Hay algunos que dicen, bueno, Rodolfo preguntó, por ejemplo, hablaste de mercurio que se halla en el pelo de ambas especies. ¿Y qué pasa con los peces que comemos, con los pescados que comemos? ¿Pueden también tener mercurio entonces? Es una excelente pregunta y muchísimas gracias por hacerla. Los peces de los que se alimentan los lobos y los leones marinos son en general animales de vida corta, porque también el mercurio se incrementa a lo largo de la vida de los animales, ¿no? Y hay estudios antecedentes donde se analiza el músculo, que es lo que nosotros comemos, y los niveles de mercurio en músculo de estos peces no son para nada preocupantes. Eso es una cosa que también es importante tener en cuenta porque los lobos y los leones marinos son piscívoros estrictos, o sea, únicamente se alimentan de peces y además se comen al pescado entero. Y los distintos tejidos, como tienen distintas funciones, tienen distintos niveles de bioacumulación del mercurio. Los tejidos que más contaminación de mercurio tienen son el hígado y el riñón por sus funciones, ¿no?, filtradoras. Y bueno, eso sí se lo comen los lobos y los leones marinos, a diferencia de nosotros que solo comemos el músculo. Y el músculo, como te decía, incluso hay antecedentes para algunas especies de las que se pescan en la pesca artesanal de nuestro país que no tienen para nada niveles preocupantes de mercurio. O sea que podemos seguir comiendo pescado. Yo como bastante pescado. Tranquilo. Está, perfecto. Tengo otro mensaje que dice Fernando, los pescadores artesanales se quejan del crecimiento desmedido de estos mamíferos marinos que año a año les limitan la pesca. ¿Se tiene en cuenta este aspecto?, pregunta él. Bueno, yo decía en la introducción, en un momento se los estuvo por considerar plaga, ¿no? Sí, hay un tema que en realidad la especie que principalmente tiene interacción con la pesquería artesanal son los leones marinos, porque como te decía, se alimentan en la costa, y de los que tenemos muchos es de la otra especie, que precisamente no se alimenta en la costa.
Son animales muy inteligentes y que obviamente una vez que aprenden a comer de las redes o de los palangres de los pescadores artesanales, energéticamente es mucho más exitoso, ¿no? Comer de ahí que salir a cazar. Entonces puede ser que se empiece a generar como un mayor aprendizaje de los animales y eso genere que ellos los vean más, con más frecuencia, y eso haga también pensar que su abundancia aumenta. Pero en realidad todos los estudios indican que su abundancia disminuye, ¿no? El costo que tiene para los pescadores sí es alto. Yo he trabajado con pescadores artesanales en distintos proyectos y no solo, como te decía hoy, en las artes de pesca, sino también en las capturas, sobre todo cuando pescan con palangre, que tiene un costo mucho más elevado por la encarnada, por el alistado. Entonces sí, bueno, es una temática que no es menor y que siempre es importante que se tenga en cuenta y que se trabaje desde el punto de vista, ¿no? Gubernamental. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en esta mesa verde hablando de fauna marina uruguaya. Ahora, después de la tanda, enseguida ponemos el foco en las tortugas. Así que se apronta Gabriela entonces para explicarnos y vamos a hablar también con Juan Pablo Lozoya por lo que implica para estos animales, para las tortugas en particular, los plásticos o microplásticos que también hay en nuestra agua. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. Hoy en la Mesa Verde, aquí en Perspectiva, estamos abocados a la fauna marina uruguaya, particularmente tortugas, lobos y leones marinos. ¿Cuáles son los desafíos para su conservación? ¿Cómo trabajan los científicos uruguayos con estos animales? ¿Qué han aprendido de ellos? Bueno, de eso estamos conversando con Valentina Franco Trecu, con Juan Pablo Lozoya y con Gabriela Vélez. Cambiamos ahora de los lobos y leones marinos, nos vamos a las tortugas, si les parece. Así que, Valentina, voy contigo. Perdón, Gabriela, voy contigo. Trabajás en Carumbé, ¿verdad? En guaraní significa justamente tortuga. ¿De dónde viene, en este caso, tu interés por las tortugas marinas? Bien, bueno, quería también comentar que hoy te cambiamos el color de la mesa. Pasamos a hacer la mesa azul. Es cierto. Pero bueno. Es cierto, de mesa verde a mesa azul. Pero está bueno también ahí como traer estamos en la década de los océanos y está bueno. Gracias por también traer temas marinos a la mesa, que es importante que la gente escuche y que se hable del tema. Así que nada, quería como aportar ahí. Bueno, yo soy española. Y mi primer contacto con Uruguay fue venir a hacer un voluntariado con Carumbé en 2009. Ajá. Pero la verdad que nunca había trabajado con tortugas, yo trabajaba con cetáceos. Eso tenemos en común con Vale. Trabajé con fotoidentificación de algunos cetáceos en el Mediterráneo. Y decidí que quería vincularme a temas más marinos y a viajar y vivir en el extranjero, que es lo que siempre había querido hacer, y vivir cerca del mar. Y leí en una revista en papel, que ahora cuando lo cuento es como raro, pero leí en una revista que buscaban voluntarios para trabajar con tortugas marinas en Uruguay. Y bueno, y ahí hice un Madrid La Coronilla en enero de 2009. Y nada, era un poco, no tenía pasión por las tortugas en sí, sino era como trabajar con fauna marina o con temas vinculados al mar. Y eso es lo que me trajo a Uruguay, a las tortugas. ¿Y te conquistaron las tortugas después? Totalmente, sí. Y ahí ya es cuando arranqué todo mi trabajo con tortugas. Así como hablábamos recién de la población, la enorme población que tenemos de lobos y leones, ¿qué pasa con las tortugas? ¿Cuántas tenemos? ¿De qué tipo? Bien, ¿Cómo se comportan? Perfecto. En el caso de las tortugas es un poquito diferente. Hay 7 especies de tortugas marinas en el mundo y 5 ocurren en aguas de Uruguay, pero ninguna nace en Uruguay, o sea, no tenemos playas de anidación. Uh-huh. Las tortugas son reptiles, entonces ellas para poder desarrollarse cuando la hembra pone los huevos en la arena necesitan alta temperatura y las playas de Uruguay a día de hoy no dan esas condiciones. Entonces solamente tenemos
esas 5 especies, que de esas 5, 3 son las más comunes, que vienen a Uruguay exclusivamente a alimentarse. No vienen a copular, no vienen ni a anidar, solo a alimentarse en diferentes momentos de sus ciclos de vida. Ajá. Por eso tenemos algunas especies que son pequeñas y otras especies que son grandes, porque algunas vienen en su etapa juvenil y otras vienen en su etapa adulta. Pero igualmente son consideradas, igual que las ballenas, por ejemplo, animales de la fauna nativa, porque pasan mucho tiempo de su ciclo de vida en el país, aunque no se reproduzcan en el país. Digo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque están en los listados de lista roja, se consideran fauna nativa, Ajá. aunque realmente no son nativos porque no nacieron acá, pero pasarían gran parte de su vida en aguas de ¿Cuánto de podría Uruguay. ser gran parte de su vida? Por ejemplo, las tortugas verdes, que es la especie más común en la zona costera, que son las Sí. que vemos en las puntas rocosas, pueden estar en torno a 20-25 años de su vida migrando, que tienen ciertas migraciones estacionales, aunque cada vez hay algunas que se quedan más tiempo, en aguas costeras sería más del Atlántico suroccidental, entre lo que es Río Grande do Sul, Uruguay, todo el Río de la Plata y la provincia de Buenos Aires, sería como la zona en la que ellas se distribuyen. 20-25 años de una vida de ¿cuánto? ¿Cuánto pueden sobrevivir? En torno a Vivir. 100 años, 100 90, años. 100 años, sí. ¿Y las otras especies? Estas tres Están comunes todas que más o menos decías. igual. Todas más o menos igual. La tortuga de 7 quillas, que es la tortuga más grande del mundo, que también la tenemos acá en Uruguay. Se cree que puede vivir un poquito más, pero no hay tampoco tantos estudios hechos de longevidad. El estudio con tortugas marinas no es tan... No data de hace tanto tiempo y son ciclos, o sea, el tiempo generacional de las especies es muy largo, porque hasta los 30-35 años no maduran, entonces es como todo lento. En las tortugas también en su ciclo de vida. Y contanos de Carumbé, a ver, seguro que los oyentes tienen muy identificado a Carumbé, la han escuchado, tienen presente que trabaja con las tortugas, pero ¿cómo describirías el trabajo de la organización como tal, vinculado a todo lo que hacen, ¿no? Bien, Carumbé es una asociación civil, o sea, como una ONG, que ahora es como lo que se conocen, que trabaja en 3 ejes principales, todo en pos como de la conservación de las tortugas y de sus ambientes, porque en verdad también trabajamos con otras cosas y no solamente la tortuga, sino también en todos los ambientes en los que ellas están. Trabajamos en investigación, en rehabilitación y en educación ambiental, todo eso para lograr la conservación. Y algo que siempre me gusta mucho destacar, que no es tan común con algunas asociaciones o ONGs, que no solo hacemos la parte de rehabilitación de aquellos animales que vengan enfermos y demás, sino también que hay una pata muy fuerte de investigación. Entonces se hace un trabajo grande de toma de datos, se hacen investigaciones, se publica, se trabaja con muchos investigadores de todo el mundo, de acá de la Universidad de la República, pero también de otras universidades, y como que le damos mucha importancia a esa parte, porque para poder conservar y poder rehabilitar los animales hay que tener conocimiento. Entonces eso creo que es un diferencial, por ejemplo, que tiene Carumbé frente quizás a otras organizaciones que trabajan más, que está todo bien, cada organización tiene su foco, claro. no es que esté diciendo que esté bien o mal, pero como que tiene una parte como fuerte por ese lado. Entonces tenemos un vínculo fuerte también con la academia, ¿no? Que es mi caso, por ejemplo, yo trabajo en Facultad de Ciencias y también llevo la parte de investigación y eso se hace todo en conjunto. O sea, es un poco la diferencia. Y bueno, Uruguay está desde el año 99 trabajando con tortugas, hay varias generaciones de biólogos de facultad, creo que la mayoría de los biólogos vinculados a algo marino pasaron en algún momento por Carumbé. Sería raro el que no pasó en algún momento, porque hay un trabajo ininterrumpido desde el año 2002 de trabajo en el verano, en la Coronilla, vinculado ahora al área protegida Cerro Verde, pero la base nuestra está mismo en el balneario, y se hace un trabajo se capturan animales para hacer un poquito lo mismo que estaba contando Valentina, para medir, pesar, sacar muestras, marcar. Hay un programa de marcaje, recaptura, que es de todo, para la tortuga verde en concreto, que es de todo el Atlántico Sur. Entonces tenemos contacto con Brasil, con Argentina y Uruguay. Que la van rastreando a partir del marcaje. Claro, ese es un marcaje, pero solamente es una especie como de caravanas, para similar a lo que se le pone al ganado, que tiene un código alfanumérico. Entonces yo la marqué en un lugar y si alguien la recaptura puede leer la plaquita y ahí podemos ver la distancia que hizo, lo que recorrió
Esto es mucho más económico que el transmisor satelital, que también pudimos poner algunos animales, pero nos ayuda también a saber lo que crecieron, porque si yo recapturo un animal que capturé hace 5 años, lo puedo medir y puedo evaluar su estado de salud también. ¿Y eso cuánto crecen, por ejemplo? ¿Cuánto se trasladan? Sí, ahora justo estamos analizando los datos de los últimos 25 años de la población. En verdad en tortugas no hablamos de población, esto es un poquito diferente con lo que es con los lobos. Lo que tenemos en Uruguay es una agregación voy a hablar solo de la tortuga verde ahora, que es como la más común, que es la marroncita que come algas, que aparece en la costa. Lo que tenemos es una agregación genética mixta, que se llama, es decir, son individuos juveniles, jóvenes, entre 5 a 20 años, que vienen de diferentes playas de anidación. Hay algunos que nacen en Isla Ascensión, que es una isla en mitad del océano Atlántico, más o menos a la altura de Bahía en Brasil, pero en mitad del océano. Hay otras que vienen de África, hay otras que vienen de Centroamérica, otras en Brasil, y todas vienen y se juntan en esta zona a alimentarse. No tienen grupos familiares ni nada, sino que se agrupan en zonas de alimentación. Entonces, eso es lo que tenemos en Uruguay, una agregación de diferentes poblaciones. Y ahí lo que estamos viendo con el trabajo de marca recaptura es que ellas tienen una tasa de crecimiento de unos 2 centímetros por año. ¿2? 2 centímetros por año, que siempre cuando ves trabajos un poco más de los últimos años, o más principalmente hechos en el hemisferio norte, que es lo que tiende a pasar, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, decían que en zonas como esta, que es muy fría, las tortugas deberían de crecer menos porque no tienen ni suficientes recursos alimenticios ni una temperatura óptima para crecer. Y lo que estamos viendo con este trabajo es que ellas pueden tener tasas de crecimiento exactamente igual que, por ejemplo, en Islas Galápagos. O sea, que no es tanto la temperatura, sino quizás el tipo de alimentación. Entonces, son 25 años de toma de datos ininterrumpida de la misma forma que ha hecho Karumbe, nos está permitiendo conocer cómo nuestra agregación de tortugas eso ocurre, ¿no? Que crecen igual que crecen en otros lugares, y que no por tener la temperatura baja sería como una trampa, ¿no? Te vienes para acá, que no son las condiciones óptimas y no vas a crecer lo suficiente, no te vas a poder reproducir y ya vas a no aportar a la población. Pero eso es algo que es lo que estamos viendo ahora. Estaba mirando varios mensajes de los oyentes que han estado vinculados o que conocen Karumbe, por ejemplo. Adelaida dice: visité la reserva de la Coronilla y los vi caminando por la playa de Punta del Diablo, yendo a las rocas a ver las tortugas. Muy admirable su trabajo. Y a ver si encuentro. Acá María José dice: muy bueno el trabajo de Karumbe, le hemos llevado algunas tortugas verdes que hemos encontrado varadas en la Coronilla. Este verano un morrocoyo. ¿Qué tan habitual es que los llamen por tortugas que encuentran paradas en la arena? Muy habitual, muy habitual. Y eso es lo que ustedes piden, ¿no? Que se comuniquen con ustedes. Sí, tenemos una red de varamientos también desde el año 2000 que coordina Karumbe, que en verdad recibimos avisos de cualquier animal. Nosotros nos centramos en las tortugas. Cuando vara otro animal, nosotros avisamos a las autoridades o a las organizaciones que trabajan. Las tortugas marinas, como no anidan en Uruguay, cuando salen del agua, o sea, la tortuga, los machos, por ejemplo, de tortuga marina no salen nunca del agua, porque la cópula es en el agua. Uh-huh. Solamente las hembras salen a poner los nidos en la arena. Y tienen periodos entre 2 a 7 años en los que no ponen huevos. No están nada que ver con los lobas que están dándole todo el tiempo. Entonces, si hay una tortuga que sale a la playa en Uruguay, tiene un problema. No sería como en el caso de los lobos. Los lobos pasan mucho tiempo en tierra, pueden tener algún problema también, pero es normal verlos en la costa. Y ahí lo que nosotros les pedimos es que se comuniquen. No traten de devolverla al mar, porque ahí puede ser aún peor, porque si la tortuga salió es que por alguna razón no está pudiendo hundirse, entonces puede ser que se terminen ahogando. Ellas tienen pulmones también, tienen los mismos problemas que en los lobos, por ejemplo, con la interacción con redes, y se pueden ahogar. Y ahí se comunican con nosotros y vemos qué podemos hacer. Igual el aviso de animales muertos, también una foto, un punto GPS, también nos sirve mucho, saber dónde hay animales muertos, también es un registro que llevamos desde la organización. Ahí, ¿cuántas veces el problema que hay detrás es una cuestión de plásticos, de que ingirieron plásticos? Bien. Perdón. Depende un poquito de las especies.
Si bien el plástico lo hemos registrado en todas, la tortuga verde es la que tiene mayor incidencia de plásticos. Nosotros no podemos saber externamente que la tortuga ingirió plásticos. Sí que hay ciertos indicios, por ejemplo, una masa corporal baja, algunas cosas que nos puede dar una idea. Yo durante el doctorado trabajé con ecología trófica también de la tortuga verde, igual que hizo Valentina con los lobos. Perdón. Tranqui, toma agua. Y lo que vi es que en el 70% de las tortugas que yo hice la necropsia, animales que llegan muertos, que se abre para sacar el contenido y ver la causa de muerte, el 70% tenían plástico. Y de ese 70%, más o menos un cuarto de ese 70%, sí que pudimos asociar la causa de muerte a la ingesta de plástico. No es raro que los animales marinos ingieran plástico, porque el plástico está en el ambiente marino. El problema es cuando es mucha cantidad. Y las tortugas, los que les suele pasar es que ellas se alimentan y se pueden estar alimentando de mucho plástico. Ellas tienen sensación de saciedad porque están llenas, pero claro, no tienen alimento. Pero pueden estar más de un año casi sin alimento. Son animales que aguantan mucho, tiran de sus reservas, y ahí nos pueden llegar animales en un punto de no retorno. Puede llegar un animal vivo a la playa que está enfermo, lo tenemos en rehabilitación, vemos que puede defecar plástico, y ahí si no tiene una cantidad de plástico muy grande, puede ser que salga adelante, pero hay veces que llegan animales ya en un estado de no retorno, es decir, ahí se les hace una placa, se ve que el estómago, todo el tracto digestivo está totalmente obstruido, se les hacen ecografías, se ve si hay motilidad del tracto digestivo o no. O sea, hay casos que son bastante complicados. Ahora justo terminó la tesis doctoral de otro compañero, que Juanpi es uno de los directores, que él encontró en tortugas sanas que casi el 90% defecaban algo de plástico, por ejemplo. O sea, que está en el ambiente, y las tortugas comen algas o comen en superficie, y de las cosas para ellas todo lo que flota es alimento. Claro. O sea, todos son mucho más viejos que el plástico, digamos. O sea, si está en el agua, claro, es comida, entonces lo van a comer igual. Pero eso, tener un poco la idea de que en general hay algo de plástico en todos los animales, pero el problema fuerte es como mucho más reducido. O sea, sería un poco... Pero acá en Uruguay en verdad es bastante... impresiona mucho la cantidad de plástico que tienen algunas tortugas. Vamos a hablar con Juan Pablo de eso, a ver, porque justamente decíamos, Juan Pablo se dedica a la investigación con la contaminación marina vinculada a los plásticos, ¿verdad? Juan Pablo, en tu caso, ¿cuántos años hace que empezaste a dedicarte a esta área en particular, y qué fue lo que hizo que te volcaras específicamente a este tipo de estudios? Bueno, en realidad yo empecé a trabajar sobre el 2012, 2013, que volví de hacer mi doctorado afuera, que no tenía nada que ver con plásticos. Tenía que ver con playas. En el origen trabajé en ecología de playas en Uruguay, y después me fui a hacer gestión integrada de playas y eso en España, en el Mediterráneo, y mi director de tesis de allá ya empezaba a orejear el tema de los plásticos y los microplásticos como una problemática global, y algo había escuchado, pero no trabajaba en eso. Y cuando llegué al CURE, un colega con el que seguimos trabajando, que es Franco Teixeira de Melo, sabía que venía de playas, y él también había orejeado el tema, y me dijo: che, vos que venís de playas, ¿por qué no? Este tema estaría bueno encararlo, y un poco por ahí empezamos a trabajar. Hace un montón de eso. En ese origen, como digo, mi tema principal de trabajo era la gestión de playas y la gestión costera integrada, y esto era algo más anecdótico, pero empezó a tomar volumen y ocupar porcentaje del tiempo y de mi trabajo cada vez más. Y bueno, hoy por hoy es una de las principales actividades que desarrollamos. Que bueno, que por suerte eso lo desarrollamos con un equipo que participa también Giselle Lacerot, todos investigadores y docentes del CURE, y un montón de estudiantes que bueno, todas son la base fundamental para que esto avanzara. Juan Pablo, acá no necesariamente estamos hablando de
Lo típico que pensamos, ¿no? Botellas, grandes plásticos, sino algunos que justamente los que generan más complicación son los otros, ¿no? Los fragmentos de plástico de pocos milímetros, esos los pellets. Sí, sí, bueno, el tema de los plásticos, de la problemática de los plásticos se inicia originalmente, un poco como decía Gaby, ¿no? Con los macroplásticos y las cosas más grandes que afectaban incluso la estética de lugares costeros, por ejemplo, empezaron a molestar por ahí. Y después las interacciones con biota y con organismos empezó a estudiarse también a una escala de desechos mayores, ¿no? Que era lo más visible. Después se empezó a ver que ese problema, el problema de los plásticos tenía otras dimensiones. Y en cuanto a tamaño se empezó a ver y a estudiar y a analizar cada vez en un menor tamaño. Y bueno, sí, los microplásticos tuvieron su boom porque no se los veía. O sea, o se los veía pero no tanto. Y de hecho ahora, como decía Gaby, en la playa, si uno se sienta en verano en la playa y empieza a jugar con la arena, nada, al cabo de un ratito encuentra un montón de fragmentos o de estos pellets que son, bueno, eso, los originarios, digamos, es el material con el que se hacen productos de plástico de mayor tamaño. Pero sí, pero hay un montón de residuos de eso, de microplásticos que técnicamente se definen como menos de 5 milímetros, pero hoy por hoy ya se está hablando y se están analizando nanoplásticos, o sea, por debajo de micras, o sea, unas escalas que ya son casi increíbles, ¿no? O sea, tristemente increíbles. Ahora después en el próximo bloque vamos a hablar en líneas generales, a ver cómo ven ustedes lo que tiene que ver con la preservación y la conservación, pero una de tus investigaciones fue en la Antártida, ¿no? En una playa cercana ahí a la base de Uruguaya, que encontraron hasta incluso allí presencia de estos microplásticos y en cifras bastante altas, ¿no? En una zona que no es tan claro que la actividad humana esté tan próxima. Sí, parte de ese desarrollo en la investigación de plásticos y de microplásticos nos llevó a la Antártida, y hace ya en el 2016-17 fuimos por primera vez y llevamos varios veranos sin playa y sol, porque vamos en verano. Y sí, una de las dimensiones y de las matrices que estamos trabajando son los microplásticos en playas. Y sí, ahí tuvimos, bueno, iba a decir la fortuna, pero no es una fortuna, pero no, a Valentina supongo que le pasa lo mismo cuando trabaja con contaminantes. Tener información, hay veces que es súper triste, pero el objetivo es conocer si están o no están, si el mercurio está o no, o si los microplásticos estaban o no, o en qué cantidades en un lugar tan alejado como la Antártida y tan prístino en el imaginario general, ¿no? Sí. Y bueno, y nos encontramos concentraciones en esa playa en particular que eran altísimas, sí, o sea, más altas que las que encontramos, por ejemplo, en la playa de Punta del Este. Entonces, no, la verdad que nos sorprendió mucho y bueno, también nos motivó, como decía Valen, uno cada vez que va descubriendo o va encontrando información o generando información, se van abriendo nuevas preguntas y nuevos desafíos, y más en un lugar como la Antártida, que es mágico y que uno cuando está ahí es difícil no inspirarse. ¿Y tienen alguna hipótesis de cómo llegaron esos plásticos ahí, a esa zona? Sí, hay. De hecho, la presencia. Bueno, lo primero que habría que decir es que esos microplásticos, los pellets, que fueron los que encontramos de esos pellets y de otros, pero los pellets son primarios, que se dice. Como digo, como decía antes, son materiales industriales que se utilizan para luego generar productos de mayor tamaño, como las botellas, ¿no? Son como materia prima para generar artículos de plástico o productos de plástico. Y eso está asociado a industrias del plástico. Y claramente en la Antártida esa actividad no existe. Entonces el desafío era encontrar, o sea, fue raro encontrar estos materiales industriales, y la única vía posible es que vinieran de latitudes menores, ¿no? O sea, de fuera del área antártica, o sea, o sea, al norte de la corriente circumpolar antártica. Que eso lo que tiene además es asociado una
una demostración o un apoyo a una hipótesis, que es que esta corriente circumpolar permite entradas superficiales, ¿no? De agua superficial, eventualmente de latitudes menores del área norte, ¿no? Hacia el norte, digamos. Que esto lo que implica es que una hipótesis general, que la Antártida era un lugar aislado, sobre todo por esta corriente circumpolar, que no deja de estarlo, pero que esto apoya hipótesis o algunas evidencias que habían sobre llegadas, por ejemplo, de macroalgas o algunas especies sobre esas macroalgas que atraviesen esa circumpolar de manera superficial y llegan a la Antártida de donde no son. Claramente la Antártida, por ser un continente que está aislado hace tanto tiempo, tiene su propia fauna. Claro. Juan Pablo, y en lo que tiene que ver con las costas uruguayas, a ver, ¿de dónde salen esos plásticos que terminan después en las tortugas, en el aparato digestivo de las tortugas que mencionaba Gabriela, ¿no? Ahí, ¿qué han podido averiguar ustedes? Bueno, ahí, asociado a esto que mencionaba de los pellets en la Antártida, muestra una de las grandes problemáticas, o una de las grandes características de esta problemática global, y son de los principales desafíos, que es la escala espacial de esta contaminación. Que básicamente los plásticos se mueven por los océanos con las corrientes marinas. Entonces empieza a ser, en mi opinión, es casi imposible lograr una trazabilidad de esos residuos. Uh-huh. Hoy por hoy es como la pregunta del millón. Porque aparte, si incorporamos a esa dificultad lo que decía Valentina del mercurio, por ejemplo, asociado al Río de la Plata como un embudo, como una llegada de las cuencas de la mitad de Latinoamérica, implica que los problemas de contaminación, que son en algún momento locales, puntuales en una cuenca, rápidamente, con comillas, pero rápidamente se convierten en nacionales, binacionales, regionales y globales, porque esos residuos que se generan en una pequeña cuenca, incluso en nuestro país, por los ríos y arroyos, que son las principales vías de llegada de esos plásticos al mar y a los océanos, se convierte en nacional y después entran en aguas internacionales. O sea, la globalización llega hasta ahí, o sea, a ese punto. Exacto. Y nosotros podemos hacer mucho en ese sentido y tenemos que hacer mucho sin duda, pero claro, pero también no estamos libres, ¿no? Por hacer los deberes, claro, por juntar los plásticos y evitar tirarlos en la playa y que esos plásticos terminen en el mar. No por eso estamos salvados, no estamos libres. Sin duda, no. Esto no quiere decir que nos inmovilicemos y que no seamos capaces de hacer algo al respecto, sin duda. O sea, de hecho es mucho más fácil hacer algo en el momento en que uno gestiona adecuadamente su residuo o lo descarta donde debe o no, que después cuando está flotando en la mitad del Atlántico o del Pacífico o en el parche del Pacífico Norte, donde se junta por temas de corrientes marinas. Entonces, claramente el esfuerzo a nivel de gestión debe estar asociado a ese origen, que es mucho más viable que tratar después de abordar otras escalas o otros tiempos, porque además el material yo siempre digo, tampoco está bueno achacarle todas las culpas al propio polímero, porque el plástico es súper útil y es fundamental en un montón de actividades de nuestras sociedades, y de nuestros desarrollos y de nuestra vida. Pero él no tiene la culpa, ¿no? De alguna manera. Lo que hay que hacer es utilizarlo sensatamente para lo que es necesario y no en algunos usos que en mi opinión a veces son absurdos y ser conscientes de eso y de esa gestión. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. Último bloque de esta mesa verde dedicada a la fauna marina uruguaya. Estamos hablando de tortugas, lobos y leones marinos. ¿Cuáles
cuáles son los desafíos para su conservación, cómo trabajan los científicos uruguayos con estos animales. Bueno, por ahí iba gran parte de la Mesa Verde de hoy, Mesa Verde que ya está llegando a su final, pero justamente a modo de cierre, a ver, quería preguntarles de alguna manera, bueno, hecho este repaso, ¿no? Y habiendo aprendido las características de cada uno de estos animales, ¿cómo ven la situación de la fauna marina uruguaya, especialmente en este caso tortugas, lobos y leones marinos, teniendo plásticos por gran parte de nuestros mares, teniendo mercurio, teniendo otros contaminantes? A ver, ¿qué grado de preocupación o de alarma tiene que tener la audiencia? Juan Pablo, ¿comenzamos contigo? Dale. No, para dar un poco una visión más positiva que el cierre anterior. No, decía que el polímero no es, o el material no es el culpable, también está en nosotros. Usarlo razonablemente. Cuando digo nosotros, no es solo a nivel individual, que claramente es fundamental, sino también a nivel gubernamental y en escalas internacionales, ¿no? Creo que a nivel Uruguay se están haciendo iniciativas asociadas a esto. Claramente las iniciativas de gestión, de reciclado, de visión circular, de visión integral del producto, de ciclo de vida que se están impulsando son fundamentales. Y en la misma línea están ocurriendo iniciativas internacionales, como el tratado vinculante que se está discutiendo en Naciones Unidas respecto a esto, ¿no? Para reducir la contaminación. Entonces me parece que esas iniciativas existen y está bueno fomentarlas. También hay una necesidad que lo comentaban tanto Gaby como Valentina, de necesidad de información, o sea, el conocimiento asociado tanto al estado de esa contaminación como las consecuencias, que son, en el caso de los plásticos y microplásticos, más difíciles de establecer, simplemente porque es algo más nuevo, ¿no? El mercurio ya se lo conoce mucho más. En el plástico no se saben todavía ciertas consecuencias o hasta dónde puede llegar. Entonces, ese conocimiento también es importante para generar esas medidas de gestión o esas herramientas o propuestas de gestión. Perfecto. Valentina, Gabriela, ¿cuál es la visión de ustedes? Yo comparto ir por lo positivo y por lo que todos podemos hacer, pero también creo que hay que se precisa algo de compromiso a nivel nacional, internacional. Digo, ahora está creado el Ministerio de Ambiente, hay un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que, si bien busca proteger parchecitos en lo que es el país, para estas cosas se precisa financiación. La financiación de la ciencia es muy básica, por decir, no se me pueden acompañar en esto, supongo. Se necesitan más recursos en ciencia, queremos saber qué ocurre en los ambientes, pero tampoco hay financiación que apoye ciertas investigaciones. El Ministerio tiene muy pocos recursos, la facultad, la UDELAR también. Entonces, hay veces que nosotros quedamos un poco atados porque no hay algunos tipos de fondos a los que nos podamos presentar para este tipo de trabajos, o más los monitoreos, ¿no? Porque, por ejemplo, el mercurio, los plásticos tendrían que ser, o cualquier otro contaminante, un monitoreo a largo plazo. Es difícil conseguir financiaciones para tener monitoreos a largo plazo de cualquier ambiente marino, organismo marino. Digo, en otros lugares también hay déficit, pero digo, eso es algo que se debería poner sobre la mesa, que necesitamos conocer. Ahí hay algunos organismos, hace falta conocer biodiversidad que hay en el océano uruguayo, por ejemplo, que no se conoce. Entonces, digo, ir también un poco por ahí, por el apoyo que se precisa para conocer todo esto y la repercusión que tiene para los ambientes y al final para nosotros también. Entonces, quizá mi visión va un poco por ahí. Valentina. Bueno, sí, yo creo que el trabajo de investigación y los resultados a los que vamos accediendo de alguna manera aporta para todo esto de la conservación y bueno, por ejemplo, en relación a los lobos, Cabo Polonio es un área protegida ya y el reciente ingreso de la isla de Lobos, claro, también al Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha sido una alegría, ¿no? Que valorar el aporte que hacen estas áreas a la biodiversidad del país, pero bueno, también coincido en esto
esto de que es necesario que haya más coordinación entre las distintas instituciones involucradas. Obviamente la necesidad de recursos también es clara. Y bueno, hay tratados, por ejemplo, en relación al mercurio. Nuestro país es miembro ratificante del convenio de Minamata, que es un tratado global e internacional al que ratifican más de 140 países. El hecho de ser un miembro ratificante obliga a nuestro país a realizar monitoreo e investigación en relación a esta temática. Y bueno, si no la lleva adelante el propio Estado, digamos que estaría bueno, ¿no?, que las distintas organizaciones que están involucradas aporten y apoyen. En mi caso, por ejemplo, el proyecto cuenta con el aval y el apoyo de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, pero bueno, hay otra cantidad de organizaciones que también están involucradas que deberían como no poner trabas, sino tratar de impulsar este tipo de acciones que sin lugar a dudas haga que esto sea viable. Y bueno, y en relación a la gente en general, me parece, al público en general, como que está bueno que también esta información salga, que se difunda y que bueno, que hay una cantidad de pequeñas acciones que podemos llevar adelante, desde hacer un correcto reciclado de la basura en nuestros hogares, o tener un poco más de conciencia de cada vez que cambiamos el celular, si es necesario o no, de qué tipo de productos consumimos, si apoyamos o no el uso de agroquímicos, de agrotóxicos. Me parece que hay un montón de acciones que podemos implementar en nuestra vida cotidiana para aportar a que estas cosas empiecen a cambiar, ¿no? Tengo un montón de mensajes que lamentablemente no me da no me da el tiempo para leer todos, pero bueno, en todo caso retomamos el tema en cualquier momento, porque evidentemente despierta mucho interés, ambas, las tres especies, pero estaba mirando acá, cierro con por ejemplo, que dice: hermosa mesa la de hoy, estoy con muchas ganas de llegar a casa y escuchar nuevamente la entrevista con mi hija de 16 años que está muy involucrada y motivada con estos temas. Además está pensando ya en estudiar algo relacionado en la facultad, y sus historias son muy motivantes y motivadoras. Así que, bueno, por ahí dejaron, ¿viste? La semillita plantada como para ahí despertar no solo el interés por ese lado, sino también, bueno, que se siga estudiando e investigando en estas áreas. Gabriela Vélez, Juan Pablo Lozoya, Valentina Franco Trecu. Gracias a los tres, gracias a los tres por esta mesa. Volvemos a conversar en otras instancias, si les parece. Buenísimo, Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Juan Pablo, un abrazo, gracias. Muy amable, muchas gracias. Un placer. Chau, chau.